19 de septiembre de 2021, 25º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas de la primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 y versículos del 17 al 20. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, del capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4, versículo 3. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una lectura atenta, pausada, de comprensión profunda de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 2, el versículo 12 y los versículos del 17 al 20. El libro de la Sabiduría, escrito en lengua griega, no aparece en las listas de judíos y evangélicos, sino solamente en las Biblias católicas y de la Iglesia Ortodoxa. Es muy probablemente uno de los libros más tardíos del Antiguo Testamento, escrito apenas unos 50 años antes del nacimiento de Jesús. Y el propósito del libro es demostrar a la cultura griega, que era la cultura dominante, que la sabiduría de Israel, basada en la ley de Moisés, no era inferior a ninguna de las filosofías helenistas que en aquel tiempo estaban en boga. La sección de la que está arrancada nuestra lectura es 2 del 1 al 24. Sería muy bueno que pudiéramos leerla completa. Es parte de la polémica de los judíos que viven en Alejandría con las filosofías griegas que circulan en el ambiente. El autor entiende que el ser humano es imagen de Dios y por lo tanto está llamado a la inmortalidad. La inmortalidad, entendida aquí como la eternidad feliz en manos de Dios después de la muerte, era una de las aspiraciones de todas las filosofías que estaban de moda en ese entonces. El autor demuestra que la inmortalidad es un don para aquellas personas que practican la justicia. Pero los malvados desprecian este tipo de vida, especialmente los que siguen las doctrinas de Epicuro, que sostiene que nacemos por casualidad, como dice el capítulo 2, versículo 2, que la vida es corta y es triste, como dice el capítulo 2, versículo 1, y que la buena vida consiste en emborracharse y divertirse sin pensar en nada más, como sostiene el capítulo 2, versículos del 6 al 9. Por eso pretenden eliminar al justo, que sin atacarlos los avergüenza a través de su conducta recta y les muestra un camino de vida distinto. El justo es un continuo reproche contra aquellas falsas doctrinas de sensualidad. Así que las burlas a la religión judía se manifiestan como insensatas, porque al querer poner en vergüenza a los que practican la virtud, los malvados se van alejando de la verdadera libertad. Y su manera egoísta e injusta de vivir trae muchos sufrimientos, tanto para ellos mismos como para toda la sociedad. La virtud, en cambio, nos recuerda el pasaje del libro de la Sabiduría, trae siempre frutos de vida eterna. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, del capítulo 3, versículo 16, al capítulo 4, versículo 3. Santiago es también, como el libro de la Sabiduría, una reflexión que muestra cómo la verdadera sabiduría es capaz de resolver los problemas de divisiones y desgarramientos en la comunidad. Si los cristianos y cristianas se apegan a la sabiduría que brota del Evangelio, podrán superar las intrigas y los altercados que sacuden a la comunidad. Pero para conseguir esa sabiduría es necesaria una vida de piedad y de virtud. La auténtica sabiduría se diferencia de la falsa porque tiene en su fuente original a Dios, que es el único verdaderamente sabio. Los frutos de la sabiduría divina, que favorecen la buena convivencia y la fraternidad, proceden de un corazón puro, atento al conocimiento de Dios. Las divisiones, en cambio, se generan cuando el corazón se deja llevar por sus pasiones desordenadas. Todos tenemos que aspirar a esa sabiduría divina y discernir al verdadero del falso sabio.
Queda pues claro que ser sabio no significa acumulación de conocimientos secretos o raros, sino tener la capacidad y la sensatez de ajustar la propia vida a la voluntad de Dios. No es la sabiduría un don que se entregue para provecho personal, sino un regalo para la edificación comunitaria. La sabiduría tiene sentido relacional, fortalece y enriquece a la comunidad. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Hemos iniciado la segunda parte del Evangelio de San Marcos, una vez que se ha afirmado el domingo pasado la mesianidad de Jesús en boca del apóstol Pedro. Ahora Jesús va a concentrarse en este segundo tramo de su ministerio en la formación de sus discípulos. Es importante para el Maestro que todos sus discípulos y discípulas comprendan el misterio de un Mesías que asume el sufrimiento como parte de su compromiso de fidelidad a Dios. Por eso, el pasaje de hoy muestra a Jesús atravesando Galilea, pero sin detenerse en los poblados como hacía antes, como si ya no fuera tiempo de multitudes y de milagros, sino tiempo de formación de aquellos que quedarán al frente del anuncio del reino cuando Jesús ya no esté físicamente presente. La enseñanza de Jesús es clara. Quien quiera ser su discípulo tendrá que cambiar mente y corazón en una tarea que no es de una sola vez y para siempre, sino que implica un proceso de conversión continua. El pasaje que leemos hoy está compuesto de dos unidades. La primera unidad, capítulo 8, versículos del 30 al 32, es el segundo anuncio de la pasión. Mientras la obra de los adversarios de Jesús es buscar la muerte del Mesías, la obra de Dios es la de reivindicarlo con la resurrección. Esta resurrección a los 3 días, en una clara alusión a Oseas capítulo 6, versículo 2. Así Dios terminará constituyendo al Mesías como fuente de vida para los demás. Es significado que el pasaje afirme que los discípulos no entendían lo que Jesús les transmitía, como si el evangelista San Marcos se empeñara en subrayar que el proceso de conversión es un proceso largo, en el que los discípulos entran cuando quieren seguir al Maestro, pero que tienen que continuar toda su vida. El segundo segmento ocurre llegados ya a Cafarnaúm, en la casa de Jesús. Es la casa de Jesús y no la sinagoga el lugar de la enseñanza a los discípulos. Jesús conversa con sus discípulos. La discusión versa sobre quién es el más importante y da pie a una enseñanza de Jesús sobre la humildad y el servicio. El único puesto al que debe aspirar el discípulo, la discípula, es el de servir a todos. La enseñanza de Jesús entra también por los ojos. Por eso Jesús coloca a un niño en medio del círculo de discípulos, porque el criterio de Jesús es que el servicio de sus discípulos tenga un interlocutor preferente, las personas débiles y marginadas, que era una de las significaciones fundamentales de los niños y las niñas de aquella época. En aquella época se tenía a los niños y a las niñas como caprichosos, flojos, inservibles, personitas a las que había que educar con dureza, como nos recuerda Eclesiástico 30 del 1 al 13 y Proverbios 23 del 13 al 14. Los niños, las niñas no eran tomadas en cuenta porque ningún proyecto de importancia requería su participación. Así que la enseñanza final de Jesús resplandece. El cristiano es sí un servidor, pero ha de ser un servidor de los más débiles y de aquellos más insignificantes, aquellos a quienes nadie toma en cuenta, aquellos a quienes nadie escucha. En este tipo de servicio y de seguimiento es que los cristianos y cristianas nos jugamos nuestra identidad. Hasta aquí los comentarios de las lecturas de este 25º domingo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos la Biblia o el misal. Hacemos una nueva lectura pausada, esta vez en oración, de los 3 textos y estamos listos para la Eucaristía.